Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. Mi vida en Valencia siempre había sido tranquila. A mis 38 años, estaba casada con Julián, un hombre trabajador y generoso. Llevábamos 12 años juntos, viviendo en un chalet rodeado de naranjos que llenaban el aire con su fragancia fresca. Aunque nuestra relación siempre había sido estable, su trabajo como conductor de autobuses lo mantenía muchas noches lejos de casa. Esa soledad, en ocasiones, me hacía replantearme aspectos de mi vida que prefería dejar en el olvido. Todo comenzó cuando mi prima Natalia me pidió un favor. Su hijo Darío, un joven de 24 años, necesitaba pasar unas semanas en Valencia para prepararse para unas oposiciones importantes. Julián, siempre tan hospitalario, aceptó inmediatamente, aunque yo no estaba preparada para lo que vendría después. Era una tarde calurosa cuando Darío llegó a nuestra casa. Lo último que recordaba de él era un niño tímido y delgado, siempre escondido tras las faldas de su madre. Pero al abrir la puerta, me encontré con alguien completamente diferente. Era alto, con el cabello oscuro que caía desordenadamente sobre su frente y unos ojos profundos y llenos de intensidad. Llevaba una camiseta ajustada que dejaba entrever su físico trabajado y unos vaqueros que acentuaban sus largas piernas. Tía Emilia, muchas gracias por dejarme quedar aquí. Espero no ser una molestia, dijo con una sonrisa tímida mientras me daba un abrazo. Me quedé por un instante sin palabras. Él ya no era el niño que recordaba. Darío. Qué mayor estás y qué guapo. Pasa, pasa, la casa es tuya durante estas semanas, respondí con una sonrisa, tratando de disimular mi sorpresa. Durante los primeros días, todo parecía normal. Darío pasaba las mañanas estudiando en el jardín y las tardes corriendo por los senderos cercanos. Yo me dedicaba a mis rutinas, regar las plantas, preparar las comidas y leer en el salón. Pero pronto comencé a notar pequeños cambios en mi comportamiento. Me encontraba buscando excusas para pasar más tiempo con él, ya fuera ofreciéndole un té frío en el jardín o sugiriendo que cenáramos juntos, aunque Julián no estuviera. Un día, decidí preparar una cena especial. Me puse un vestido de lino color marfil que se ceñía ligeramente a mi cintura, dejando mis hombros descubiertos. Combiné el atuendo con unas sandalias de cuero con un pequeño tacón y un collar de plata que brillaba con la luz del atardecer. Mientras colocaba los platos en la mesa, Darío entró en la cocina. Llevaba puesta una camiseta gris y unos pantalones deportivos que resaltaban sus músculos. Su piel, bronceada por el sol, parecía brillar. Huele delicioso, tía. ¿Qué estamos cenando hoy?, preguntó con una sonrisa. Es una receta especial de arroz al horno. Espero que te guste, respondí, sintiendo su mirada fija en mí mientras revolvía la olla. Había algo en su forma de mirarme que me hacía sentir diferente. No era una mirada descarada, pero tampoco podía llamarla inocente. Decidí probar algo, una pequeña provocación, solo para ver su reacción. ¿Te parece que este vestido es demasiado para estar en casa?, pregunté con un tono casual, fingiendo ajustar uno de los tirantes. Darío se quedó en silencio por un momento, sus ojos bajaron hacia mi vestido antes de responder. No, para nada. Te ves muy bien, tía, dijo finalmente, con una sonrisa tímida. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en esa conversación. Había algo en la forma en que me miraba que despertaba un cosquilleo en mi pecho, una emoción que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que no debía darle importancia, pero no podía evitarlo. Los días con Darío en casa comenzaron a seguir una rutina.
Él se levantaba temprano para estudiar en el jardín mientras yo preparaba el desayuno. Julián, como siempre, salía al amanecer para sus largos turnos, dejándonos solos durante casi todo el día. Al principio trataba de mantener una distancia prudente, pero había algo en la presencia de Darío que hacía que mi día a día se llenara de una energía diferente. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina, lo vi pasar por el pasillo con una toalla colgada al cuello. Acababa de volver de correr, su camiseta estaba empapada de sudor, y su cabello desordenado caía sobre su frente. Me detuve un segundo, observándolo desde la puerta. Había algo magnético en su forma de moverse, como si cada gesto estuviera cargado de una confianza tranquila. «Tía, ¿te molesta si uso el baño de arriba?» «¿El otro está ocupado?», preguntó, interrumpiendo mis pensamientos. «Claro, Darío, no hay problema». Intenté sonar despreocupada, aunque sentía como mi corazón latía un poco más rápido de lo normal. Después de terminar mi café, decidí salir al jardín para cuidar mis plantas. Me puse un vestido de algodón azul claro con un cinturón fino que resaltaba mi figura. Mientras regaba las flores, sentí su mirada. Darío había salido a la terraza con un libro en la mano, pero sus ojos no estaban en las páginas, sino en mí. «¿Qué lees?», le pregunté, tratando de romper el silencio. «Un manual para las oposiciones, pero creo que me vendría bien un descanso». «¿Te ayudo con las plantas?», ofreció, dejando el libro a un lado. Acepté, aunque no necesitaba realmente su ayuda. Mientras me pasaba las herramientas o sostenía las macetas, nuestras manos se rozaban de vez en cuando. Y cada contacto era como un pequeño chispazo que encendía algo dentro de mí. Más tarde, esa misma tarde, decidí preparar un almuerzo ligero. Darío entró en la cocina para ayudarme a poner la mesa. Yo estaba cortando frutas, y él, parado a mi lado, observaba mis movimientos. De repente, uno de los trozos de fruta resbaló de la tabla y cayó al suelo. «Déjame, tía, yo lo recojo», dijo, agachándose rápidamente. Cuando se incorporó, nuestros ojos se encontraron, y el momento pareció congelarse. La proximidad entre nosotros era tan evidente que tuve que apartar la mirada rápidamente para no delatarlo. ¿Qué sentía? «Gracias, Darío». «Eres muy atento», dije, tratando de recuperar la compostura. Durante el almuerzo, la conversación fue ligera, pero había algo en el ambiente que hacía que cada palabra pareciera tener un doble sentido. Le pregunté sobre sus estudios, y él, con una sonrisa, respondió que lo llevaba bien, pero que necesitaba más disciplina. «Creo que deberías darte un poco más de crédito». «No todos tienen tu dedicación, Darío», comenté, haciendo que se ruborizara ligeramente. Esa noche, después de la cena, Julián se fue a dormir temprano, agotado por su jornada laboral. Yo decidí quedarme en el salón para leer un rato, pero no podía concentrarme. Escuché los pasos de Darío por el pasillo y unos minutos después apareció en la puerta. «¿No tienes sueño, tía?», preguntó, apoyándose en el marco de la puerta. «No, solo quería relajarme un poco antes de acostarme». «¿Y tú?», respondí, cerrando el libro que tenía en las manos. «Tampoco. Pensaba salir un rato al jardín a tomar el aire». «¿Quieres venir?», sugirió. Acepté y salimos juntos. La noche era cálida y el aire estaba cargado con el aroma de los naranjos. Me senté en uno de los bancos de piedra mientras él permanecía de pie, mirando las estrellas. La luz de la luna iluminaba su rostro y por un momento no pude evitar admirarlo. «Siempre he pensado que Valencia tiene las noches más bonitas», comenté, intentando distraerme de mis pensamientos. «Es verdad, aunque creo que la compañía también hace mucho», respondió, volviéndose hacia mí con una sonrisa que parecía demasiado sincera.
El silencio que siguió fue tan denso que casi podía sentirlo. Finalmente, me levanté, diciendo que era hora de dormir. Pero antes de entrar en la casa, me detuve un momento y lo miré. Darío, gracias por estar aquí. Estos días han sido diferentes. No sabía por qué sentía la necesidad de decirlo, pero lo hice. Gracias a ti, tía. Nunca pensé que estas semanas serían tan especiales, respondió, y algo en su tono hizo que mi pecho se apretara. Esa noche, mientras estaba en mi cama, no podía dejar de pensar en lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Era algo sutil, casi imperceptible, pero innegable. Me decía a mí misma que era un simple juego de mi mente, que estaba imaginando cosas. Pero la forma en que me miraba, los pequeños gestos, las palabras, todo parecía apuntar hacia algo más. Y aunque sabía que no debía, no podía evitar sentir una curiosidad peligrosa por descubrir hasta dónde podría llevarnos este juego silencioso. Los días siguientes estuvieron llenos de una tensión que parecía imposible de ignorar. Julián continuaba con sus turnos interminables, y eso significaba que Darío y yo pasábamos gran parte del tiempo solos. Aunque trataba de mantener la normalidad, cada interacción con él parecía cargada de algo más. Su presencia llenaba cada rincón de la casa, y yo no podía evitar buscarlo con la mirada o encontrar excusas para estar cerca de él. Una tarde, mientras estaba en el baño después de una ducha, me di cuenta de que había olvidado mi toalla en la habitación. Sonreí al pensar en la situación y decidí llamar a Darío. Su habitación estaba al otro lado del pasillo, así que grité su nombre con un tono dulce. Darío, ¿puedes traerme la toalla? Está en mi cama, dije, asegurándome de que mi voz sonara casual. Tardó unos segundos en responder, pero finalmente escuché sus pasos acercándose. Cuando abrió la puerta, noté su vacilación. Yo estaba detrás de la cortina de la ducha, con solo mi brazo extendido para recibir la toalla. Gracias, cariño. No quería mojar todo el baño, dije, intentando sonar despreocupada. Él extendió la toalla, pero su mano temblaba ligeramente. A pesar de que evitaba mirarme directamente, podía sentir su nerviosismo. Antes de que pudiera decir algo más, se apresuró a salir, murmurando algo sobre que tenía que seguir estudiando. Me quedé unos segundos en silencio, apoyada contra la pared, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Había algo en su reacción que encendía una parte de mí que no podía ignorar. Más tarde, esa misma noche, decidí vestirme con algo más cómodo para cenar. Elegí un camisón de seda azul oscuro que apenas rozaba mis rodillas. Mientras preparaba la cena, Darío apareció en la cocina, llevando una camiseta blanca y unos pantalones cortos. Se apoyó en el marco de la puerta, observándome en silencio durante unos segundos antes de hablar. Huele increíble, tía. ¿Puedo ayudarte con algo? Preguntó, acercándose. Claro, puedes cortar las verduras, respondí, señalándole la tabla de cortar. Mientras trabajábamos juntos, nuestras manos se rozaron varias veces. Cada vez que ocurría, una corriente eléctrica parecía recorrer mi cuerpo. Intenté mantener la conversación ligera, pero era imposible ignorar la proximidad entre nosotros. En un momento, me giré para alcanzar algo en el estante superior, y sentí como sus ojos seguían cada uno de mis movimientos. Fingí no darme cuenta, pero el calor en mis mejillas era inconfundible. Durante la cena, Julián llamó para decir que llegaría tarde. Eso dejó a Darío y a mí en el salón, compartiendo una botella de vino. Aunque intentábamos hablar de cosas triviales, el ambiente estaba cargado de algo más. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que había algo que ambos queríamos decir pero que ninguno se atrevía a expresar. Tía Emilia, nunca pensé que estaría tan cómodo aquí.
Gracias por todo lo que haces por mí, dijo de repente, rompiendo el silencio. Es un placer, Darío. Es bueno tener compañía en casa, especialmente cuando Julián no está, respondí, permitiéndome un tono un poco más personal. Esa noche, mientras intentaba dormir, me encontré dando vueltas en la cama, incapaz de sacar a Darío de mi mente. La forma en que me miraba, la cercanía entre nosotros, todo parecía llevarnos hacia algo inevitable. Decidí levantarme y caminar por el pasillo, quizás para aclarar mis pensamientos. Al pasar frente a su puerta, escuché un leve murmullo. Estaba hablando por teléfono. Me acerqué silenciosamente, apoyando la oreja contra la puerta. Y lo escuché decir algo que hizo que mi corazón se acelerara. No sé cómo describirlo. Es increíble. Emilia, ella es, no sé si podré aguantar más tiempo. Su voz estaba cargada de emociones, una mezcla de deseo y frustración. Me alejé rápidamente, con las mejillas ardiendo. Sabía que no debía haber escuchado, pero sus palabras resonaban en mi mente. ¿De verdad sentía algo por mí? ¿Era posible que este juego silencioso que habíamos estado jugando fuera mutuo? Regresé a mi habitación, pero no pude dormir. Mi mente estaba llena de imágenes y pensamientos que no podía controlar. Al día siguiente, decidí tomar las cosas con calma. Me vestí con un vestido de verano sencillo, blanco con flores azules, y pasé la mayor parte del día en el jardín. Darío también parecía estar más reservado, quizás porque ambos sabíamos que algo había cambiado después de la noche anterior. Por la tarde, mientras estaba regando las plantas, él se acercó con una sonrisa tímida. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, señalando la regadera. Ah, claro, pero no te mojes demasiado. Este vestido no es impermeable, respondí con una sonrisa, intentando aligerar el ambiente. Pasamos el resto de la tarde juntos, trabajando en el jardín. Aunque nuestras conversaciones eran normales, los silencios entre ellas estaban llenos de tensión. Cuando finalmente terminamos, ambos estábamos cubiertos de tierra y sudor. Decidí que era hora de darme un baño. Voy a darme una ducha. Si necesitas algo, estoy arriba, le dije, y noté cómo sus ojos seguían mis pasos mientras subía las escaleras. Esa noche, después de la cena, Julián se fue a la cama temprano y yo me quedé en el salón con Darío. La conversación fue ligera al principio, pero pronto comenzó a tomar un tono más personal. Tía Emilia, a veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto con mi vida. Quiero complacer a todos, pero siento que me pierdo a mí mismo en el proceso, dijo, mirándome con una sinceridad que me conmovió. Darío, todos sentimos eso en algún momento. Pero no puedes olvidar que también tienes que vivir para ti mismo, respondí, colocando una mano sobre la suya. El contacto fue breve, pero suficiente para que ambos nos quedáramos en silencio. Sabía que estábamos jugando con fuego, pero no podía evitarlo. Había algo en la forma en que me miraba, en la conexión que sentía con él, que hacía que todo lo demás pareciera desaparecer. Esa noche el aire estaba denso. Julián había salido temprano para un turno nocturno, dejando la casa en completo silencio. Me quedé en el salón después de cenar, hojeando un libro sin prestar atención real a las palabras. Sentía la presencia de Darío incluso sin verlo. Estaba en su habitación, y aunque intentaba mantenerme ocupada, mi mente regresaba a los últimos días. Los roces, las miradas y esa chispa que parecía imposible de apagar. Decidí preparar una infusión para calmar mis pensamientos. Mientras el agua hervía, escuché sus pasos acercándose. Giré la cabeza, y ahí estaba él, en el marco de la puerta de la cocina. Vestía una camiseta gris ajustada y unos pantalones deportivos oscuros que se ceñían perfectamente a su cuerpo. ¿No puedes dormir?,
Pregunté, tratando de sonar casual. «Oh, no. Pensé en bajar un rato». «Parece que tú tampoco tienes sueño», respondió con una sonrisa. «Estoy haciendo té. ¿Quieres uno?», ofrecí, señalando las tazas. «Claro, gracias». Nos sentamos juntos en la mesa de la cocina, con las luces suaves creando un ambiente íntimo. El silencio entre nosotros era cómodo, pero al mismo tiempo estaba cargado de una tensión que era imposible ignorar. Miraba su taza, jugando con sus manos, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Tía Emilia, no sé si debería decir esto, pero hay algo que no puedo sacar de mi cabeza», dijo finalmente, levantando la mirada para encontrarse con la mía. Mi corazón latió con fuerza. Sabía lo que iba a decir, pero aún así mi pecho se apretó. «¿Qué pasa, Darío?», pregunté, fingiendo calma, aunque mi voz temblaba ligeramente. «Eres increíble. Desde que llegué aquí, no puedo dejar de pensar en ti. Sé que no está bien, pero no puedo evitarlo». Su sinceridad me dejó sin palabras. No sabía cómo responder, pero sentía que algo dentro de mí estaba cediendo. Lo miré a los ojos, y en ese momento, todas las dudas y barreras que había intentado construir se desmoronaron. «Darío, esto no debería estar pasando», dije, aunque mis palabras no tenían la firmeza que esperaba. «Lo sé, pero no puedo evitarlo». «Y creo que tú tampoco», respondió, acercándose ligeramente. El espacio entre nosotros parecía reducirse con cada segundo que pasaba. Su mano se movió lentamente hacia la mía, y cuando finalmente nuestras pieles se tocaron, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. No retiré mi mano. En lugar de eso, lo miré, y él lo tomó como una señal. Se levantó lentamente, rodeó la mesa y se detuvo frente a mí. Su mirada era intensa, y aunque sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, no pude resistirme. Me levanté también, quedando a pocos centímetros de él. «Esto no está bien», susurré, aunque mis palabras carecían de convicción. «No importa», respondió, antes de inclinarse y besarme. El beso fue suave al principio, pero pronto se volvió más intenso. Sentí sus manos en mi cintura, acercándome a él, y mi cuerpo respondió sin que pudiera evitarlo. Era como si todos los años de rutina y monotonía desaparecieran en ese instante. Lo llevé al salón, donde la luz tenue y el silencio de la casa hacían que todo pareciera un sueño. Nos sentamos en el sofá, y sus manos comenzaron a explorar mi espalda, deslizando lentamente el tirante de mi camisón. El calor de su piel contra la mía era algo que no había sentido en mucho tiempo, y me dejé llevar. Aunque la escena nunca cruzó los límites de lo explícito, cada gesto, cada susurro y cada mirada estaba lleno de deseo. Nos detuvimos varias veces, intercambiando miradas como si estuviéramos comprobando si esto realmente estaba ocurriendo. Pero ninguno de los dos quiso dar marcha atrás. Cuando todo terminó, nos quedamos en silencio, respirando con dificultad. Me apoyé en su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Una parte de mí sabía que habíamos hecho algo imperdonable, pero otra parte, una que llevaba mucho tiempo dormida, se sentía viva como nunca antes. Finalmente, rompí el silencio. «Esto no puede volver a pasar, Darío». «Fue un error», dije, aunque mis palabras sonaban vacías. «¿De verdad lo crees?», preguntó, mirándome a los ojos. No respondí. En lugar de eso, me levanté y me dirigí a mi habitación, dejando la puerta ligeramente entreabierta, como si una parte de mí quisiera que él la cruzara de nuevo. Los días siguientes al encuentro con Darío fueron extraños. La tensión que se había acumulado entre nosotros parecía más fuerte que nunca. Y aunque intentaba mantenerme ocupada, no podía ignorar la culpa que me carcomía.
Julián seguía en sus turnos largos, pero esa noche decidió regresar temprano, lo que me tomó completamente por sorpresa. Estábamos en la mesa durante la cena. El ambiente parecía tranquilo, casi demasiado. Darío evitaba mirarme directamente, mientras que Julián hablaba animadamente sobre su día. Yo apenas probaba bocado, el peso de los últimos días me mantenía en un estado constante de nerviosismo. Después de cenar, Julián se apoyó en el respaldo de su silla, observándonos. Su mirada parecía más intensa de lo habitual, como si estuviera evaluando algo. «Darío, ¿cómo te han tratado estas semanas?», preguntó Julián con un tono demasiado casual. «Muy bien, tío. Tía Emilia ha sido increíble». Darío sonrió, pero sus palabras parecían cargadas de algo más. «Eso me alegra mucho. Sabía que podía confiar en ti para observar de cerca», dijo Julián, y su mirada se volvió hacia mí. Mi corazón se detuvo. Había algo en su tono, en la forma en que lo dijo, que me hizo sentir como si supiera más de lo que estaba dejando entrever. ¿Observar qué?, pregunté, intentando sonar tranquila, aunque mi voz traicionaba mi ansiedad. Julián soltó una pequeña risa y luego se inclinó hacia adelante. «Vamos, Emilia, no tienes que fingir conmigo. Sé perfectamente lo que ha estado pasando aquí mientras yo no estaba». El silencio en la habitación fue como un golpe. Sentí como mi rostro se encendía, mientras Darío bajaba la mirada, claramente incómodo. Julián, por su parte, parecía disfrutar del momento. «Darío, debo decir que has crecido rápido. Un hombre en todos los sentidos, ¿no?», dijo Julián, riendo mientras daba una palmada en la mesa. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaba Julián bromeando? ¿Sabía lo que había pasado y lo tomaba a la ligera? La confusión y el miedo se mezclaban en mi mente. «Julián», comencé, pero él levantó una mano, deteniéndome. «Tranquila, Emilia. Todo salió exactamente como lo esperaba». Se levantó de su silla y se acercó a Darío, colocando una mano en su hombro. «Sabes, Darío, siempre supe que eras especial. Y sabía que Emilia necesitaba algo diferente en su vida». Giró su mirada hacia mí, su expresión era una mezcla de satisfacción y algo que no podía descifrar. «¿Qué estás diciendo?», pregunté finalmente, incapaz de contenerme. Julián sonrió de nuevo, pero esta vez su mirada era penetrante, casi desafiante. «Digamos que todo esto no fue una coincidencia. Sabía que necesitabas algo para despertar, Emilia. Y creo que Darío hizo un trabajo excelente». Se giró hacia la puerta como si nada hubiera pasado. «Ahora me voy a la cama. Que descansen». Se alejó, dejando a Darío y a mí en un silencio absoluto. Mi mente daba vueltas. ¿Había sido esto un plan desde el principio? ¿Julián había enviado a Darío aquí con algún propósito oculto? Intenté buscar respuestas en el rostro de Darío, pero él evitó mi mirada. ¿Sabías algo de esto?, le pregunté, casi en un susurro. «No», respondió, pero su voz no era convincente. Esa noche no pude dormir. Mientras Julián roncaba tranquilamente a mi lado, yo permanecí despierta, tratando de entender lo que había ocurrido. ¿Era posible que todo hubiera sido planeado? ¿Y qué significaba esto para nuestro matrimonio? La incertidumbre me consumía, y lo peor era que no sabía si alguna vez obtendría las respuestas. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.